Bien, vamos a ver un poquito de cálculo diferencial. En primer lugar, vamos a empezar repasando algunos conocimientos que seguramente alguno de vosotros tendréis ya. Por ejemplo, esta señal de tráfico que indica un 8%. Bueno, ¿qué significa eso del 8%, ese desnivel del 8%? Bueno, pues lo que indica realmente es que si yo trazara un triángulo como este, el 8% lo que me indica es la cantidad que subiría en vertical por la cantidad que avanzo en horizontal, ¿vale? Es decir, en este caso el 8% me indicaría que subo 8 metros en vertical por cada 100 que avance en horizontal. Y al unir esa longitud en horizontal con esa longitud en vertical, cuando uno este origen con este extremo, me da una idea de la inclinación que tiene la recta. Así pues, ¿la pendiente qué es? Pues la pendiente de una línea recta se calcula mediante el cociente de la cantidad que subo en el eje Y, ¿vale?, entre la cantidad que avanzo en el eje X, y eso es a lo que se le llama pendiente, y coincide, como veis, con la pendiente que estamos acostumbrados a ver en las señales de tráfico. Y lo hemos denotado aquí como lo que subo en el eje Y entre lo que subo en el eje X, realmente esto que subo en el eje Y se le llama un incremento en Y partido un incremento en X, y se representa con esta letra que se llama delta. Vamos a ver la tasa de variación media. La tasa de variación media, ¿qué es? Bueno, pues dada una función en la que yo tengo dos puntos, el punto x sub 0 y el x sub 0 más h, es decir, hay una distancia h entre el punto x sub 0 y x sub 0 más h, y para el punto x sub 0 hay que tener en cuenta que le corresponde en la función un f de x sub 0. Para el x sub 0 más h, pues el punto que le corresponde, ¿cuál es? Pues f de x sub 0 más h. Esto es un tema de manejar letras porque son muy cómodas para establecer un comportamiento genérico. Pero bueno, nosotros podemos aquí sustituir, por ejemplo, un 3. Pues si aquí esto es un 3, pues al 3 ¿qué le corresponde? Pues f de 3, ¿de acuerdo? Si esto fuera un 5, pues al 5 ¿qué le corresponde? Pues f de 5. Si la función f de x es esta, pues para el 5 le corresponderá f de 5. No sabemos lo que vale, porque es una función genérica, f de x, no sabemos lo que es. Y hay que fijarse bien en qué distancia hay entre estos dos puntos. Pues recordemos que si este era el punto 5 y este es el punto 3, pues ¿cómo sacamos la distancia entre 3 y 5? Sabemos que es 2, pero ¿qué operación hacemos? Pues 5 menos 3. Si a este punto yo le resto este, pues me da la distancia que hay entre los dos. Si a x sub 0 más h le resto x sub 0, pues lógicamente me queda h, que es la distancia. Y aquí lo mismo, ¿qué distancia hay entre estos dos puntos? Pues el punto de arriba menos el punto de abajo, es lo que tengo aquí escrito. ¿Y qué? Bueno, pues que la inclinación, la pendiente de la recta que une estos dos puntos, a eso se le conoce como tasa de variación media. La tasa de variación media, si os fijáis, no tiene en cuenta la forma que tiene la curva entre los dos puntos. La forma que tiene aquí la curva me da igual. Yo lo único que hago es valorar entre este punto y este punto la pendiente que tiene la recta que une los dos puntos, ¿vale? Sin importarme la forma de la curva. Entonces, ¿eso qué es? Pues una pendiente, básicamente. Y ya hemos visto que una pendiente, ¿cómo se calcula? Pues lo que avanzo en Y, ¿veis? Aquí lo hemos puesto, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, esto es lo que ha avanzado en Y, partido lo que ha avanzado en X. ¿Qué ha avanzado en X? Pues x sub 0 más h menos x sub 0, es decir, h. Y ya está, eso es la tasa de variación media. ¿Pero qué es una derivada? Bueno, pues una derivada, lo importante es tener clara la interpretación geométrica. De nuevo, pues si tenemos una función y establecemos o marcamos dos puntos en ella, como hemos hecho antes, bueno, pues tenemos una recta que une ambos puntos y que vemos, o como hemos caracterizado antes, pues estas distancias son h, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, y en principio veríamos la inclinación que tiene esta recta. Pero ya hemos dicho que esta recta no tiene para nada en cuenta la forma de la función, la forma de la curva. Bueno, pero ¿y si yo lo que quiero es averiguar no la pendiente entre estos dos puntos, sino la pendiente que presenta la función aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis que la función tiene aquí cierta pendiente? Es como si fuera aquí recta la función. Este tramo pequeñito es como si fuera un tramo de recta. Bueno, pues yo lo que puedo razonar, ¿qué es?
Bueno, pues lo primero, que la pendiente, la general, la que tiene esta recta ahora mismo, viene calculada como vimos antes, ¿vale? Bueno, perfecto. Pero lo que os digo, si yo quiero calcular la pendiente que tiene la función, es decir, la inclinación que presenta aquí la función, pues lo que puedo hacer es traerme esta recta un poquito más cerca. Me la traigo un poco más cerca y veis la pendiente con respecto a la pendiente de la recta inicial. Esta pendiente que tenemos ahora aquí de esta recta es un poquito mayor y se parece un poco más a la pendiente que tiene aquí la curva, pero realmente no es la misma. Bueno, pues lo que hacemos es tomarnos un punto un poquito más cerquita, ¿vale? Más cerca del inicial. Entonces ahora vemos que la pendiente de esta recta es mayor que las pendientes de las dos rectas anteriores y ahora ya se va aproximando, ¿veis? Se va aproximando aquí al valor o a la inclinación que presenta la función en el punto x sub 0. ¿Qué pasa? Pues que si este punto lo traemos más cerca, más cerca, más cerca, llegará un momento en que estará muy, muy, muy cerca de este punto que tenemos aquí de la función. Y por dos puntos siempre pasa una línea recta. Si los dos puntos son muy próximos, pues prácticamente la recta que pasa por esos dos puntos es tangente a la curva en este punto, en el punto x sub 0. De esa manera, ¿qué hacemos? Bueno, pues decimos que la pendiente de esta recta tangente y de la curva en este punto son iguales. Bueno, pues eso es a lo que llamamos f' en el punto x sub 0, es decir, la derivada de la función en el punto x sub 0. ¿Y qué es? Bueno, pues realmente una derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. O en ese punto, si estamos en el punto x sub 0, pues en x sub 0. ¿Y cómo la calculamos? Bueno, pues la forma de denotar una derivada es mediante f' de x o también derivada de y respecto de x, ¿vale? En forma de diferenciales. ¿Y realmente qué es? Pues si os fijáis, es esta pendiente, la pendiente que teníamos inicialmente aquí, pero ¿qué hemos hecho? Pues al traer este punto muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, lo que estamos haciendo que es, realmente este punto, el x sub 0 más h, me lo voy trayendo muy cerca, muy cerca, muy cerca del x sub 0. Y por tanto, ¿qué ocurre? Que esta distancia que separa los dos puntos, que hemos llamado h, pues cuando este punto lo traigo muy próximo, ¿qué ocurre? Pues que esta h, esta distancia entre puntos, tiende a 0. Y por eso lo denotamos así, límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De esta expresión, que esta expresión solamente me representa la pendiente de la recta entre dos puntos. ¿Vale? Ya tenemos claro lo que es la interpretación geométrica de una derivada. Esto es lo más importante y lo que hay que tener muy claro. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es aprenderse una tabla de derivadas. Una tabla de derivadas que, bueno, no es muy difícil de recordar, hay que ensayarlo un poquito, pero bueno, sobre todo con ejercicios se le va a uno quedando mejor. Pero yo las pongo aquí. La derivada de una constante de un número es 0. Recordar, si habéis visto el vídeo de funciones básicas, que una función constante es aquella que es una recta horizontal. Una recta horizontal, pues la recta tangente a una recta que es horizontal, pues no es la propia recta, por así decirlo, no hay variación. Una derivada geométricamente representa la pendiente de la recta tangente a la función en un punto, pero también representa una variación. Siempre que hablamos de variaciones en matemáticas o en física, estamos hablando indirectamente de derivadas. Entonces, una función que es constante, ¿qué variación presenta? Pues ninguna, por eso la derivada de una constante es 0. La función x, pues ¿cuál es su derivada? 1, porque ¿qué pendiente tiene la recta y igual a x? Pues la pendiente, recordar que es el número que multiplica a x. En este caso, 1 por x es x y por tanto su pendiente es 1. Cuando x va elevada a una potencia, pues ya la derivada no se deduce de una manera tan sencilla, habría que hacer unas cuentas que aquí no vamos a ver. La raíz de x es 1 partido de 2 raíz de x, neperiano de x es 1 partido de x, logaritmo en base a de x es 1 partido de x, 1 partido neperiano de a, e elevado a x, su derivada es e elevado a x elevado a x es a elevado a x neperiano de a, seno de x, coseno de x, coseno de x menos seno de x. Fijaos que e elevado a x es un caso concreto de a elevado a x. ¿Por qué?
Porque si yo sustituyo la a por e, me quedaría e elevado a x neperiano de e, y el logaritmo neperiano de e es 1, por tanto 1 por e elevado a x es e elevado a x. ¿Qué más tenemos que sabernos? Bueno, pues las operaciones básicas con derivadas. La derivada del producto de una constante por una función pues equivale a dejar la constante y derivar la función. Por otro lado, la derivada de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las derivadas de cada una de las funciones. La derivada de un producto, pues ¿cómo se deriva un producto de funciones? Pues derivo la primera función y la multiplico por la segunda sin derivar, más dejo la primera sin derivar y multiplico por la derivada de la segunda. En el caso de una fracción, tengo dos funciones que se están dividiendo, pues derivo el numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, partido denominador al cuadrado. Regla de la cadena. Bueno, yo pongo aquí en principio la expresión que tiene la derivada de la función compuesta, es decir, la regla de la cadena. Pero ya veremos que aplicado a ejercicios es bastante más sencillo que aprenderse esto. Esto lo ponemos aquí, pero no hace falta aprendérselo. Ya veréis que en ejercicios es bastante más sencillo. Función elevada a otra función, 3/4 de lo mismo. Aquí aparece este monstruo, pero este monstruo no hay que aprendérselo de memoria. Es tontería aprenderse esto de memoria. Yo lo pongo aquí para que veáis que tiene una expresión, que hay una forma de calcularlo, pero ya veremos en ejercicios que no hace falta aprenderse esto. Y función inversa, pues lo mismo. La derivada de una función inversa, aparece aquí la expresión, pero veremos que hecho en ejercicios es bastante más sencillo. Aplicaciones de las derivadas. Bueno, pues las derivadas son muy interesantes y muy útiles, sobre todo en aquellas carreras que son de tipo técnico o de tipo menos técnico, como puede ser una carrera de económicas, de empresariales, lo que hoy en día se conoce también como ADE. Y es importante tener en cuenta las derivadas porque nos sirven, es una herramienta muy potente que nos sirve para hacer cálculos complejos, ya os digo, sobre todo en campos técnicos. ¿Qué aplicaciones hay? Pues hombre, recta tangente, ecuación de la recta tangente a una curva por un punto dado, cálculo de límites, ya hemos visto en el vídeo correspondiente a límites la regla del L'Hopital, representar curvas planas, optimizar funciones, aproximación de funciones mediante polinomios y ecuaciones diferenciales. Bueno, las ecuaciones diferenciales son un mundo y aunque nosotros lo vemos aquí como un apartado, pues realmente esto es largo y bueno, tiene su aquel, ¿vale? Lo veremos también.